deseo y excitación sexual y orgasmo, la información que está a nivel cerebral envía la información a la médula, si es tórax columbar simpático o sacra parasimpático, para producir la erección peniana, la excitación, meseta, contracción incluso del piso pélvico, orgasmo y resolución. Entonces, el científico William James, sí, para el año 1893, describió: ¿qué tipo de emoción de miedo quedaría si no experimentáramos latidos acelerados, ni una respiración superficial, labios temerosos, ni extremidades debilitadas, piel de gallina, ni cólicos viscerales? Me es imposible pensarlo. Digo esto porque para nosotros es inconcebible la emoción disociada de cualquier sensación corporal. Entonces, aquí está describiendo la respuesta autonómica de las emociones, ¿sí? La activación, por ejemplo, en parte del sistema nervioso simpático. Pero resulta que la activación del simpático y parasimpático se activan ambos de una u otra forma, pero uno como que predominando más sobre el otro según el tipo de emoción del cual predomina, si es rabia, si es tristeza, si es alegría, ¿sí? Entre otros. En esta gráfica representa varias cosas. Recuerden que el núcleo del séptimo nervio craneal o el núcleo motor facial se encuentra en el tallo encefálico. Y aquí en el tallo encefálico recibe dos tipos de información: los movimientos voluntarios y el sistema neural de la expresión emocional. Sí, ustedes se acuerdan que la vía piramidal desde el área motora primaria envía información a la región facial. Esta es el área voluntaria facial. ¿Entendido? O sea que si yo mando a ustedes a que sonrían, ustedes sonríen por órdenes porque el área motora primaria se activó mediante una orden auditiva, por ejemplo. Pero si ustedes sonríen de manera genuina y natural, viene del sistema emocional, que sería el sistema extrapiramidal, por ejemplo, los núcleos de la base, que involucra el área medial, sí, del hipotálamo, y esto hace que activación de las áreas emocionales envíe información y llega al área motora facial. Entonces, sonreír puede ser de manera voluntaria o puede ser de la activación del sistema emocional, el sistema límbico y el sistema del hipotálamo. Recuerda que el hipotálamo es el centro regulador de la activación del sistema nervioso autónomo y que esta información es enviada al tallo encefálico y de allí a la médula espinal, si es la activación del simpático y parasimpático. Entonces, fíjense que la activación facial pareciera que hay un sistema voluntario y un sistema emocional. Entonces, recuerden que la información de los núcleos superiores del facial recibe información de ambos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, y que depende de la alteración si es cortical cerebral o de los núcleos del séptimo nervio craneal hacia afuera, que es periférico, la manifestación clínica, la debilidad facial es distinta. Y eso aclara de que la información de los ojos, o no de los ojos, sino de la musculatura que envuelve a los ojos, que serían los párpados, por ejemplo, y orbicular de los ojos, la expresión emocional se hace más genuina y menos voluntaria en relación a los movimientos de la boca. Por esa razón, ciertos tipos de sonrisas en la fotografía se ven como falsas o no, o da mayor confiabilidad o no desde el punto de vista emocional, depende de cómo sonríe. ¿Ok? En relación a cómo coloca la musculatura fuera de los ojos, o sea, párpados y el extraocular. Entonces, tenemos que hablar aquí acerca del sistema límbico que se encuentra a nivel cerebral. El sistema límbico está compuesto por el lóbulo temporal medial, ¿sí? Está compuesto también por la circunvolución del cíngulo, y ellos conforman el sistema límbico. Y ellos es porque tienen menos de 6 capas en la corteza cerebral y participa en el sistema de la expresión emocional, recompensa, castigos, ¿sí? Y la expresión de ellos. La regulación del sistema límbico en el sistema emocional va arraigado a las otras áreas del cerebro cortical, o sea, sustancia gris,
que contiene 6 capas. Y de alguna manera eso regula, sí, la expresión del sistema límbico. Aquí estamos representando al sistema límbico de nuevo, donde estamos el lóbulo temporal medial y la circunvolución del cíngulo. Resulta ser de que el lóbulo temporal medial existen dos estructuras. Una región anterior donde se encuentra la amígdala cerebral y una región posterior donde se encuentra el hipocampo. Resulta ser que la información del hipocampo viaja a través del fornix hacia los tubérculos o los cuerpos mamilares que se encuentran en el hipotálamo, que son neuronas histaminérgicas, y allí hacia el resto de la corteza cerebral. Recordar que la amígdala cerebral, sí, es la estructura que se encuentra anterior en el lóbulo temporal medial, y aquí es donde se almacena la expresión y regulación de las emociones. El hipocampo forma parte también del sistema del aprendizaje y de la memoria explícita a corto plazo. Eso lo veremos más adelante, el hipocampo. Pero la clase de hoy, como es la clase del sistema de las emociones, entonces tenemos que hablar de la amígdala cerebral y sus conexiones corticales. Otro punto a tomar en cuenta es que existe un circuito que comunica entre la amígdala y el hipocampo. La relación es bidireccional, ¿ok? El aprendizaje emocional se almacena en la amígdala cerebral, pero el aprendizaje desde el punto de vista del procesamiento de la memoria se encuentra en el hipocampo. Ellos tienen conexiones en el hipotálamo, ¿sí? En el tálamo y luego a la corteza cerebral. Y forma un circuito que se llama el circuito de Papez, que el circuito de Papez forma parte del procesamiento emocional, del aprendizaje y de la memoria, que es el área cognitiva, ¿sí? Es el circuito donde se procesan las emociones y la memoria, pero en el circuito de Papez no me involucra las otras áreas cerebrales que regulan de alguna manera la expresión emocional. ¿Ok? Porque la expresión emocional se da por el circuito de Papez que involucra el sistema límbico, pero para su expresión está regulada por otras áreas del cerebro que está en la neocorteza. Y eso es el ejemplo, por ejemplo, si estoy muriéndome de miedo, pero externamente no lo expreso, porque hay áreas de la corteza cerebral que regula el sistema límbico para la expresión de las emociones. Entonces, el área verde que se muestra acá forma parte del circuito neuronal donde no participa el circuito de Papez. O sea, parte de la corteza cingulada, ¿sí? Más que toda la región anterior de la corteza cingulada y la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal se describen tres áreas, ¿sí? Corteza prefrontal ventromedial, corteza prefrontal, orbitofrontal, y en la parte externa que tendríamos que voltear este cerebro, representa la corteza prefrontal, la prefrontal dorsolateral, disculpe. Entonces, esas tres áreas de la corteza prefrontal porque se encuentra por delante del área motora secundaria del lóbulo frontal, ¿sí? Y justamente la corteza orbitofrontal, prefrontal y la ventromedial prefrontal es la que regula la expresión de las emociones y la toma de decisiones en relación a las emociones, en conjunto con la corteza cingulada anterior, que forma parte del sistema de recompensa y castigo, que tiene conexiones con la corteza prefrontal ventromedial. Y de esta manera, el área que está en verde, ¿sí? En conjunto con la área piriforme, regulan, ¿sí?, la expresión de las emociones de las otras áreas del sistema límbico. Por ejemplo, la región posterior de la corteza cingulada, ¿sí?, y el hipocampo y la amígdala cerebral que se encuentra en el lóbulo temporal medial. Aquí está representado a la amígdala cerebral, pero fíjense que la amígdala cerebral tiene conexiones con otras áreas del cerebro. Por ejemplo, la amígdala cerebral tiene conexiones con la corteza de asociación. ¿Asociación por qué? Porque se asocian dos o más lóbulos cerebrales. Eso le corresponde más a neurociencias 2 cuando veamos áreas cognitivas y áreas de asociación. Lo que sí les puedo adelantar es que el área primaria sensitiva, ¿se acuerda? La termoalgésica,
la propioceptiva, cuando llega al área primaria sensitiva que se encuentra en el lóbulo parietal, esta tiene que ser percibida. Una vez que esa información sea percibida digamos, procesada, entonces puede llegar esa información a la amígdala cerebral. Información que viene del tálamo también viaja hacia la amígdala cerebral, el hipotálamo también hacia la amígdala cerebral y la formación reticular del tronco encefálico también llega a la amígdala cerebral. Cuando se activa la amígdala cerebral es que le da la connotación emocional al procesamiento de la información de todas estas áreas. Por ejemplo, si una persona nos abraza o nos toca, ¿ok? La vía táctil, ¿ok? Estudiada en el parcial anterior, eh, es captada por la corteza primaria sensitiva. Esta tiene que ser percibida en el contexto del tacto, si es en el contexto de un abrazo, ¿sí? Ahora, si ese abrazo le tiene que dar una connotación emocional, tiene que tener conexiones con la amígdala cerebral, o sea, parte del sistema límbico. Y allí el abrazo, si nos abraza nuestra mamá, es agradable. Pero si nos abraza una persona desconocida, puede ser indiferente o desagradable. ¿Ok? Si no es indiferente, eso quiere decir de que la información táctil no llega a la amígdala cerebral y no le da la connotación emocional. Si es desagradable, entonces sí, la corteza primaria y de asociación hace conexión con la amígdala cerebral y lo percibe como desagradable. ¿Ok? Y las otras aferencias sensitivas del tálamo, por ejemplo, por la vía visual o auditiva, puede llegar también a la amígdala cerebral y todo lo que se ve y lo que se oye también le puede dar una connotación emocional.